Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa cuándo estés viendo esto. Estamos en la redacción de Big Bang News con Celeste Fierro, quien integró la flotilla global Sumud que se dirigió a la Franja de Gaza, que fue interrumpida por el ejército sionista de Israel y que fue detenida. Pasaste 6 días en una prisión de Israel con amenazas. Contanos un poco cómo fue todo esto. Bueno, fue al mes desde que salimos de Barcelona, fue el momento en donde nos interceptan, previo a haber tenido varios ataques intentando que se frene esta misión internacionalista, humanitaria que pretendía abrir el bloqueo. Y nos tienen 24 horas ya detenidos en el barco, que no sabíamos a dónde nos llevaban ni cuánto íbamos a demorar, ni nada. En algunos casos fue mucho menos ese tiempo hasta que nos llevan a un puerto de territorio ocupado. Y ahí hay todo un proceso, nos hacen como, eh, intentan que declaremos que habíamos ingresado de forma ilegal a Israel, por supuesto nos negamos a eso, en hebreo, entonces diciendo que no íbamos a firmar nada que eh, no entendamos lo que estábamos firmando. Eh, ya llegando al puerto escaló mucho más la violencia hacia el conjunto de los activistas y bueno, después de eso, casi 24 horas después, nos llevan a una cárcel de máxima seguridad donde habían puesto pabellones exclusivamente para los casi 500 miembros de la flotilla Sumo Global. Y bueno, y ahí estuvimos 4 días más, 5 días más detenidos, hasta que nosotros fuimos uno de los últimos grupos que terminan liberando el 7 de octubre. Ahí mismo tuviste presiones muy fuertes, más allá de estas cuestiones legales que querían que metan la pata, digamos, por así decirlo, porque más de uno se hubiera firmado eso de ahí, podría estar todavía detenido. Tuviste presiones del mismo ministro de Seguridad de Israel, escenas violentas por parte del aparato institucional israelí. ¿Qué recordás de eso? Bueno, fue en el momento de la llegada al puerto. De hecho, fue cuando escala la violencia, ya cuando nos sacan de los barcos, se nota. Yo sentía, digo, ¿cómo te pueden hacer tanto doler solamente agarrándote de un brazo? O sea, gente está preparada para eso. Y nos tuvieron en un playón, como si fuera un estacionamiento de la parte del puerto, todos sentados, arrodillados, algunos con los brazos precintados en la espalda. Y en un momento llega el ministro Ben-Gvir con todo su aparato mediático, porque era él gritando, pero para ser grabado, creo que los videos muestran eso, y se corta cuando empezamos a gritar, porque la realidad es que no te podés aguantar que te estén gritando, más allá de que no entendíamos en ese momento. Hoy cuando vemos los videos sabemos lo que estaban gritando, que éramos terroristas, que esas eran sus tierras, y bueno, nosotros empezamos a gritar Free Palestine y ahí cortan, por supuesto, los videos, pero no terminó ahí. Después agarra a Greta adentro, la lleva a un costado, también todo el tiempo firmándose para mostrar su superioridad o su poder, cuando por supuesto estaban llenos de, de los miembros del ejército con armas largas, la policía. Entonces su poder era custodiado con quienes son los asesinos de niñas y niños en Palestina. Greta Thunberg, que bueno, fue parte, una de las cabecillas, por así decirlo, de la flotilla. Ellos amenazaron que iban a tratar a todos por igual. ¿Cómo fue el trato con Greta y con los referentes que estaban de la flotilla ahí? Bueno, la realidad es que no hubo diferencias en relación a si eras niña, adulta, si eras de Europa o si éramos de Argentina, o si eras diputado o diputada. Sí hubo un trato especial para quienes fueron la cara visible de la organización de esta flotilla, que fue Tiago, que fue Greta, y a Greta en particular la tuvieron como centro desde el momento en que nos llevan al puerto, donde la apartan del grupo común, donde la sientan al lado de una bandera, donde cada vez que la bandera la tocaba
la insultaban, la empujaban. En la prisión fue a la que más intentaron, como esas Amedrentar. torturas, claro, las torturas psicológicas, digo, la sacaban, no decían a dónde se la llevaban, la ponían a ver videos, y ella con una firmeza yo creo que es impresionante, porque uno la ve muy pequeñita, no solamente de tamaño, sino de edad, y con esa decisión de estar ahí, de estar poniéndole el cuerpo, cuando podría estar haciendo otra cosa realmente, y bueno, ese convencimiento creo que fortalece no solamente esta misión, sino lo que también tenemos que seguir haciendo. Marcaste el internacionalismo de la flotilla, que bueno, fue una de sus características. Estamos viviendo una época muy dura en ese sentido, porque estamos viviendo un genocidio a cielo abierto que sucede, que camina, que avanza, y que por más de que el repudio está creciendo, esto parece que no lo puede frenar. ¿Qué rol crees que puede cumplir el internacionalismo de cara a lo que viene, tanto en la Franja de Gaza como en cualquier lugar del planeta? Mira, yo creo que ya lo empezó a cumplir. Lo que tenemos que lograr es que se siga profundizando y vaya en ese camino, porque la flotilla tomó lo mejor de la militancia internacionalista, y si nos ponemos a pensar, y quienes lo hemos seguido, estudiado y todo, lo que fueron las brigadas internacionalistas en la Guerra Civil Española, lo que significó acá las brigadas en la Revolución Nicaragüense, la brigada Simón Bolívar, que también hubo argentinas y argentinos, y es ponerle el cuerpo a esas ideas, poner el cuerpo a defender causas que atraviesan fronteras. Nosotras mismas en el movimiento de mujeres, cómo fue atravesando las fronteras nuestras peleas, el acompañamiento. Yo creo que ese internacionalismo militante es la clave para que hoy estén intentando hacer como que están resolviendo el conflicto cuando sabemos que no lo es, pero fue eso, o sea, que se siga la flotilla, no fue solamente por la flotilla en sí misma, sino porque había compañeras, compañeros, médicos, periodistas, jubilados, jóvenes artistas, digo, como cualquier otro que se te sienta al lado en el colectivo, en el subte, que está poniendo el cuerpo en una causa tan justa, y que muchos te quieren hacer creer que no sirve, que no podemos hacer nada. Bueno, creo que se demostró que sí se puede hacer y que tenemos que seguir multiplicando esa acción. Y bueno, como militantes creo que es eh, lo fundamental. Donald Trump hasta pidió un premio Nobel de la Paz por el acuerdo que había logrado, un acuerdo que en el fondo, digo, no se está cumpliendo, no se está respetando para nada porque hay bombardeos en Gaza todos los días. ¿Cuál es qué hay que hacer ante esta supuesta paz que no es tal? Bueno, primero denunciar lo que es, porque cuando salió este acuerdo tramposo, hay que decir, de paz, para jugar con las palabras, tiene que ver con esto que decíamos antes de la multiplicación a nivel internacional de la denuncia del genocidio y de la denuncia de los gobiernos cómplices, porque yo creo que eso también sirvió durante todo, toda esta navegación por el Mediterráneo, de denunciar los gobiernos que siguen financiando a Israel, siguen denunciando de palabra pero no haciendo nada, y los puso contra la pared. Entonces, esa multiplicación de movilizaciones, de acciones, hace que actúen no porque quieren buscar la paz real en Palestina, que sabemos que ese es con el derecho al retorno y no es lo que está sucediendo, sino para enfriar esos procesos de movilización que pueden llevar a golpear a los gobiernos que hoy acompañan a Israel, que hoy acompañan a Trump. Entonces, creo que es respuesta también a eso, y hay que denunciarlo porque es un acuerdo que se hace a espaldas del pueblo palestino, que se hace para lavarle la cara a Israel, para decir que hay una solución cuando no es tal. En ningún momento terminaron de bombardear, siguieron bombardeando. De hecho, yo decía, me enteré cuando llegué a Ezeiza, el que se había firmado este acuerdo de paz. Yo lo decía, o sea, yo lo entiendo en el marco de que
las familias palestinas hace 2 años que le están cayendo bombas todos los días en la cabeza y no saben si van a terminar bajo los escombros, o relatos que dicen que los niños que tienen 3 años no saben todavía escribir, pero sí saben reconocer qué dron es el que está pasando por arriba de sus cabezas, y es tremendo, es tremendo. Entonces, un cese al fuego es necesario y por supuesto se festeja. Yo veía cómo festejaban ese cese al fuego y a su vez tenés la obligación de decir que es muy tramposo lo que están llevando adelante. Hay declaraciones del mismo cínico de Ben-Gvir diciendo que ahora, como ya les entregaron los rehenes, tienen que avanzar con todo sobre la Franja de Gaza. Su objetivo no son los 2 estados, su objetivo no es la paz en la región, su objetivo es avanzar sobre todo el territorio palestino. Ese es el objetivo de Israel desde que se creó ese estado. Entonces, creo que la clave hoy más que nunca es seguir denunciándolo y seguir planteando que la pelea hasta el final y la defensa que tenemos que hacer los pueblos es la Palestina libre del río al mar. Cuando el 7 de octubre de 2023, en la ofensiva de Hamas que se llevan los rehenes, el apoyo del sionismo era muy fuerte, pero durante esos 2 años fue perdiendo apoyo al sionismo y creciendo el repudio. ¿Cuánto hay en este supuesto plan de paz que no es tal? ¿Cuánto hay de oxígeno que le dan a Netanyahu y al sionismo como para que el mundo crea que hay una paz, pero en realidad continúe la guerra? Yo creo que es el 100%. De hecho, Trump en el Parlamento israelí se paró a decir que lo que hace falta es un indulto, porque Netanyahu sigue para adelante y hay un análisis político en ese sentido, porque corre riesgo su propio gobierno si hay un freno o se marca un parate en lo que está haciendo esta solución final, como ellos llaman. Tiene causas de corrupción, hay movilizaciones adentro de Israel en contra de la política que está llevando adelante Netanyahu. Entonces, yo creo que el 100% de este supuesto acuerdo de paz es para lavarle la cara al sionismo, para lavarle la cara al criminal de guerra Netanyahu, y tiene 0% de solución para el pueblo palestino. Bueno, metiéndonos un poco también en la política nacional, porque vos sos candidata del Frente de Izquierda a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estamos a pocos días de las elecciones. Probablemente cuando vean esto quizá también ya van a ser las elecciones. Esperemos haber golpeado el gobierno de Milei y tener una bancada más grande del Frente de Izquierda. Bueno, los números son auspiciosos en la Ciudad de Buenos Aires para el Frente de Izquierda, en una coyuntura extraña, porque digo, es el peronismo en oposición, y siempre que el peronismo estaba en oposición, la izquierda quizá perdía un poco de voto, pero hoy eso no, según las encuestas al menos, no parece que se esté dando. ¿Cuáles crees que son esos motivos? Porque hoy quizá un sector del electorado ve más hacia la izquierda, al menos en lo parlamentario, como solución a ciertos problemas del régimen de Milei. Yo creo que tiene mucho que ver con estos casi 2 años de gobierno de Milei y lo que se hizo, porque ahora en la campaña muchos dicen, pero creo que hay un balance concreto de lo que se hizo para enfrentar este gobierno. Y ahí la izquierda demostramos que no solamente estamos en la calle acompañando a cada una de las luchas, multiplicándolas, sino que en el Parlamento, en las legislaturas, fuimos la única oposición consecuente a este gobierno. O sea, no es que decíamos estamos en contra de la ley bases y después aparecía uno de nosotros votando o acompañando eso. Estamos en contra del RIGI porque entrega nuestros bienes comunes y después uno aparecía votándolo. Bueno, el resto no puede decir lo mismo. Y yo creo que en ese balance hay un sector importante que quizás en otra elección veía al peronismo como opción y en este momento dice, bueno, es con la izquierda. Yo creo que tenemos que seguir impulsando eso, no solamente hoy de cara a las elecciones para que nos voten. Siempre decimos, bueno, tenemos mucho apoyo, nos acompañan, la gente nos dice gracias por estar. Bueno, en este momento votennos, pero a partir del 27 tenemos que seguir construyendo, porque hoy es para ver cuántas diputadas y diputados
tenemos y cómo se conforma la Cámara de Diputados. Pero después del 26 viene lo más duro, que es cómo seguimos poniéndole un freno a este gobierno, que yo creo que se tiene que terminar más temprano que tarde, porque un minuto más de este gobierno son menos derechos para el conjunto de la población. Digo, ya vimos que lo golpeamos en lo legislativo en relación a los vetos que sacó, se los logró revertir, ahora dice que no los va a aplicar, salió que lo promulgan pero que no se va a aplicar, digo, la ley de financiamiento pediátrico, lo de discapacidad, bueno, ¿cuánto más? Entonces, ahí está la organización en la calle y cómo de verdad plantearnos para ser gobierno. En los últimos días, inclusive, se avanzó fuerte en la relación con Estados Unidos, swap, deuda, y el Frente de Izquierda elige hacer el cierre de campaña frente a la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo consideran que impacta en el electorado esta sumisión explícita económica y política de la gestión de Milei ante la gestión de Trump? Bueno, yo creo que impacta un montón, porque nosotros somos un país súper antiimperialista. O sea, creo que eso es algo que recorre más allá de la izquierda, por decirlo así. O sea, cuando vos decís la sumisión ante el imperialismo hay un rechazo masivo. Yo creo que eso es una lectura que este gobierno no hace justamente por su cipallismo y porque no le interesa, le sirve en bandeja a Trump y a sus amigos todos nuestros bienes comunes, digo, o sea, el debate está en que quieren el litio, que quieren el agua, que quieren nuestros territorios como lugar estratégico. Entonces, yo creo que eso repercute y creo que nosotros tenemos, eh, no sé si es el desafío, sino el deber de denunciarlo y no solamente decir que está mal lo que están haciendo, sino qué cosas hay que hacer. Eh, Nosotros somos los que planteamos siempre que la deuda no hay que pagarla. O sea, la deuda es ilegítima y esto lo vuelve a demostrar. O sea, ahora están entregando estos rescates que es más endeudamiento y no es ningún rescate para nuestro pueblo, es para darles tiempo para que las corporaciones y los mismos que siempre se la fugan, hacen el negocio, pierdan menos. Entonces, creo que son cuestiones súper concretas que después son palpables en la realidad. Digo, los dólares que se van a pagar una estafa, como es la deuda externa, no son lo que tendría que estar en presupuesto para el Hospital Garrahan. No es lo que tendría que estar para generar más puestos de trabajo. Y eso lo decimos nosotros, digo. No solamente lo decimos, sino que después lo hacemos, porque algunos denuncian al FMI, pero después votan el acuerdo con el fondo. Milei cuando, por así decirlo, tuvo un mérito en términos políticos que fue poder representar un sector muy importante de la población que no se sentía representado por la política. Pero al mismo tiempo, los últimos casos de corrupción, involucramiento con el narcotráfico, tanto de José Luis Esper como inclusive en la campaña de Patricia Bullrich, cada vez son más los casos que van explotando. ¿Sentís que el electorado de Milei se está quebrando, se está partiendo o que se va a mantener duro bancando esto? No, yo creo que empezó a partirse ya hace un tiempo. Nosotros siempre analizamos que el electorado de Milei tenía mucho más de voto bronca a lo que habían sido los distintos gobiernos que de una fidelidad a su programa. De hecho, nos encontramos con compañeras y compañeros que han votado a Milei y que hoy están acompañando las distintas peleas, jubilados, familiares que con sus niñas y niños que se atienden en el Hospital Garrahan, familias enteras que hoy se ven golpeados por todos los recortes en discapacidad y lo que plantean es que veían que podía ser otra cosa, porque después también hay algo que te dicen, no, bueno, pero Milei dijo que venía a ajustar. Sí, dijo que venía a ajustar a la casta, no a los jubilados. Entonces, hay un sector que ve eso y empieza a cambiar. Y yo creo que ahí sí tenemos un desafío nosotros desde la izquierda, que es la necesidad de plantear la alternativa y que esa alternativa sea radical y que sea
en el programa de fondo de lo que hay que hacer, porque hasta acá han hecho un poco más lento, un poco más rápido, pero siempre ha sido el mismo programa al servicio del FMI, al servicio de las corporaciones, alguno que estuvo un poco mejor en materia económica con algunos derechos o algunas cosas positivas para algunos sectores de la población, pero después, acá lo que tenemos que hacer es cambiar de raíz este sistema, que es el que genera mayor desigualdad, y eso lo proponemos nosotros. Entonces, cuando discutís lo de la deuda, es no pagar la deuda y a dónde va esa plata. Cuando discutís el campo, es cómo lográs de verdad que el campo sea para el que lo trabaja, que se produzca alimentos para nuestra población y no commodities. Digo, ¿cuáles son las prioridades? Eso lo plantea la izquierda, solamente la izquierda. Bueno, ¿cómo continúa, para lo que te trajimos acá, la causa palestina, cómo continúa la lucha por la causa palestina en la Argentina en los próximos días? Bueno, acá tenemos una tarea grande y que hemos impulsado, que es la campaña Fuera Mecorot, porque cuando nosotros decimos cómo haces que se sienta en nuestros territorios y que estás haciendo algo concreto, como fue embarcarnos y navegar en el Mediterráneo para lograr abrir ese corredor humanitario tan necesario, acá hay una firma de un acuerdo con Mecorot, que es la empresa estatal israelí del agua, que desde el 2021 tiene acuerdos con distintas provincias, 12 provincias en nuestro país, para asesorar sobre el manejo del agua. Esa empresa es denunciada internacionalmente por llevar adelante un aparte hídrico. Es la empresa que le niega la apertura de pozos de agua a las familias palestinas, es la que condena a no tener acceso al agua al pueblo palestino y es la que está asesorando en nuestro país a distintos gobiernos provinciales y ahora con el intento de Milei de privatizar AISA es una de las interesadas en llevar adelante esa gestión. Entonces, esa es una de las campañas fundamentales que estamos haciendo. El fin de semana estuvimos en la Costanera impulsando para que se firme, para que se rompa. Ya lo habíamos logrado en 2012, que se vaya de un acuerdo de la provincia de Buenos Aires. Y después seguir difundiendo, seguir multiplicando las acciones, la necesidad de seguir denunciando este genocidio, creo que es central. Y acá con el Comité de Solidaridad por Palestina es parte de lo que seguimos haciendo. Bueno, muchas gracias, Celeste, por venir. Muchas gracias a todos. Gracias a vos.